Observaba cómo Sofía ponía la mesa, y cada uno de sus movimientos resonaba en algún lugar bajo mis costillas con un dolor sordo. Colocaba los platos, aquellos de cerámica de Talavera con flores azules en el borde, que compramos en nuestro primer año juntos. Entonces parecía que esos platos no sobrevivirían, que envejeceríamos juntos y la vajilla seguiría siendo la misma. Ahora no estaba seguro de nada. «Migue, ¿quieres ensalada?», preguntó sin levantar la vista. Voz uniforme, demasiado uniforme. Ambos habíamos aprendido esto en los últimos meses. Hablar como si todo estuviera bien, como si entre nosotros no se hubiera abierto un abismo imposible de cruzar. «Sírveme un poco», respondí y de inmediato me arrepentí de las palabras. Un poco. Antes le habría pedido un plato lleno, habría bromeado sobre su aderezo especial. Antes. Esa palabra me perseguía por todas partes. Antes yo creía. Antes sabía que en casa me esperaba un refugio confiable. Antes desaparecía en las obras por 3 días seguidos, imaginando cómo regresaría y ella me recibiría con una sonrisa, no con esa mirada cautelosa llena de culpa no expresada. «Papá, ¿mañana vas a ir a la obra?». Mateo irrumpió en la cocina, arrojando su mochila en la esquina. 12 años, la edad en que un muchacho nota más de lo que uno quisiera. Veía cómo captaba nuestras miradas con Sofía, cómo se tensaba cuando guardábamos silencio demasiado tiempo. Los niños son papel tornasol del bienestar familiar. «Iré. Necesito supervisar el vaciado de cimientos en la avenida Juárez». «¿Otra vez te vas a quedar a dormir allá?». La pregunta sonó casual, pero capté una nota que antes no existía. ¿Ansiedad? ¿O esperanza de que papá volviera a huir de casa, liberando a todos de este silencio forzado? «No», dije con firmeza. «Regresaré para la cena». Sofía se quedó inmóvil con el cucharón en la mano. Nuestros ojos se encontraron. Por primera vez en toda la tarde realmente se encontraron. En su mirada se leía tanto, gratitud, miedo, desesperación y algo más que no podía descifrar, o no quería. Nos sentamos a la mesa. Mateo contaba algo sobre la escuela, sobre un juego nuevo que había descargado un compañero. Yo asentía, intercalaba comentarios de rigor, pero los pensamientos estaban lejos, o mejor dicho, muy cerca, a la distancia de un brazo extendido, donde estaba sentada mi esposa. Esa misma mujer que una vez elegí entre cientos de otras, hermosa, inteligente, bondadosa. A sus 32 lucía 25, el cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y en sus ojos cafés aún brillaba esa chispa que me cautivó hace 15 años. Pero ahora, al mirarla, veía algo más, sus manos que habían abrazado a otro, sus labios que le habían susurrado a otro esas palabras que debían pertenecernos solo a nosotros dos. Su cuerpo. El tenedor cayó de mis dedos con estruendo. «¿Estás bien?». Sofía se levantó de un salto, lista para acudir al menor signo de problema. Esto era lo que menos podía soportar, esta disposición suya para complacer, para implorar perdón con cada gesto, cada palabra. Se esforzaba tanto que a veces quería gritar: «Basta, basta de ser perfecta, si ya rompiste todo lo que había entre nosotros». «Estoy bien», gruñí, recogiendo el tenedor. Solo estaba pensando. Qué palabra tan miserable para describir la tormenta que se desataba en mi cabeza. Hace 6 meses tenía en mis manos su viejo celular. Mateo pidió desarmarlo, ver cómo funcionaba. El muchacho últimamente se había interesado en la tecnología y me alegré. Al menos algo normal, propio de un adolescente. Hasta estaba dispuesto a comprarle un modelo nuevo, pero él quería precisamente hurgar en el viejo. Cargué el teléfono. La pantalla cobró vida, y con ella cobró vida mi infierno personal. Fotografías, mensajes, palabras que quemaban los ojos. «Te extraño, me siento mal sin ti, vendré en cuanto pueda». Y las fechas, las malditas fechas que coincidían con mis interminables turnos en las obras. Mientras yo vaciaba cimientos, hacía presupuestos, negociaba con proveedores, mi esposa estaba con él, con Roberto, mi amigo de la infancia. «Migue, ¿de verdad no quieres más?». La voz de Sofía me devolvió a la realidad. La miré. Sostenía la olla con pozole y en ese gesto había tanto cuidado, tanto deseo desesperado de arreglarlo todo. ¿Sabía que cada uno de sus esfuerzos era como sal en la herida?
que yo quería ver no a la ama de casa perfecta, sino a esa mujer que una vez me lanzaba almohadas y reía hasta las lágrimas con chistes tontos? Gracias, no. Mateo terminó primero y se fue corriendo a su cuarto. Nos quedamos solos en la cocina. Ella recogía los platos, yo fingía leer noticias en el teléfono. En realidad no veía ni una línea, solo veía su reflejo en la pantalla oscura. Veía cómo se secaba las manos con el trapo, el mismo trapo con el que se las secaba entonces, cuando aún no sabía que yo sabía. Me llamó Lucía hoy, dijo Sofía en voz baja. Nos invita el sábado a la cabaña. Lucía, su mejor amiga, la que sabía. Estaba seguro de ello, aunque no tenía pruebas. La amistad femenina es algo extraño. Comparten todo, esas amigas. Todo excepto los secretos ajenos. No sé, respondí honestamente. Tal vez mejor voy a la obra. Necesito revisar cómo va la cuadrilla. Sofía asintió sin insistir. Antes habría armado un escándalo. Otra vez el trabajo, otra vez la construcción es más importante que la familia. Ahora aceptaba cualquier decisión mía sin rechistar, y eso enfurecía más que cualquier reproche. Me levanté de la mesa y me dirigí al cuarto. En el camino me detuve junto a la puerta de Mateo, y allí salían los sonidos apagados de un videojuego. Un muchacho normal, una vida normal. Solo que sus padres parecían cambiados. Antes reían juntos y ahora... ¿Miguel? Llamó Sofía desde la cocina. Me di la vuelta. Estaba de pie en el umbral, y la luz del cuarto caía sobre su rostro de tal manera que parecía a punto de llorar. Pero Sofía había aprendido a no llorar en mi presencia. Esta era otra cosa que habíamos perdido, el derecho a las emociones verdaderas. ¿Sí? Yo... calló, mordiéndose el labio. No importa. Buenas noches. Buenas noches. Me encerré en el dormitorio y me senté en el borde de la cama. Esa misma cama donde una vez nos amamos, donde concebimos a Mateo, donde hicimos planes para el futuro sin sospechar que resultaría tan destrozado. 6 meses intentaba perdonar. 6 meses me repetía, ella se arrepiente, me eligió, cometió un error. 6 meses fingía comprensión y magnanimidad. Pero la verdad era más simple y más terrible. No podía perdonar. Y no sabía si alguna vez podría. Aquella noche comenzó como cientos de otras. Regresé de la obra más temprano de lo habitual. El contratista había incumplido los plazos y discutir con él en mi estado era inútil. La rabia hervía por dentro, exigiendo salida. En casa Sofía acostaba a Mateo y yo pasé al estudio, saqué del cajón del escritorio el viejo celular de mi esposa. El muchacho lo pedía desde hacía una semana. Quería desarmarlo, ver qué había dentro, cómo funcionaba la placa. Me alegraba ese interés. A los 12 años ya es hora de entender cómo funcionan las cosas. Yo mismo a su edad ya reparaba radios a los vecinos. El cargador se encontraba en el mismo cajón. Conecté el enchufe a la toma, conecté el teléfono y fui a preparar café. Que se cargue al menos hasta la mitad, pensé. Luego se lo daré al muchacho, que lo investigue. Regresé unos 20 minutos después. La pantalla brillaba tenuemente. La batería había alcanzado un 30%. Deslicé el dedo por la pantalla maquinalmente, dispuesto a verificar si siquiera encendía. Sofía no ponía código de bloqueo en los teléfonos viejos. ¿Para qué, si de todos modos quedaban como peso muerto? La pantalla principal se abrió de inmediato. El icono de mensajes mostraba no leídos, probablemente algún spam de aquellos tiempos cuando el teléfono aún funcionaba. La curiosidad venció. Abrí los mensajes. Y el mundo se derrumbó. El primer mensaje era de Roberto. Breve. No puedo más así. Díselo o se lo digo yo. Fecha, hace 5 años, octubre. Deslicé hacia arriba, hacia abajo, página tras página. Las palabras se alineaban en una imagen que mi cerebro se negaba a aceptar. Sofía, pienso en ti todo el día. Lo de ayer fue increíble, no quería que te fueras. ¿Miguel llamó? ¿Qué le dijiste? Miguel. Así me llamaba solo él, el amigo de la infancia, el hombre que conocía desde hacía 30 años, en quien confiaba como en mí mismo, que... Las manos temblaron.
El teléfono casi se me escapa de los dedos. Abrí la galería. Las fotos se cargaban lentamente, una por una. La primera, Sofía y Roberto en alguna cafetería. Ella ríe, él la mira de la manera en que solo yo debía mirarla. La segunda, se abrazan con árboles otoñales de fondo. La tercera, cerré la galería. No tenía fuerzas para seguir mirando. No sé cuánto tiempo me quedé sentado en el estudio. Tal vez 1 hora, tal vez 2. Los pensamientos volaban como pájaros en una jaula. Esto es un error. Esto es alguna broma idiota de alguien. Esto no puede ser verdad. Pero los mensajes eran reales. Las fotografías eran reales. Y las fechas coincidían. Todos esos días de octubre y noviembre de hace 5 años, cuando yo desaparecía en la construcción del centro comercial, dormía en el remolque, hacía presupuestos hasta que los ojos ardían. La puerta del estudio se entreabrió. Migue, ¿querías café? Ya se enfrió. Sofía cayó a media frase. Probablemente la expresión de mi rostro lo dijo todo. Palideció, se apoyó en el marco de la puerta. ¿Qué pasó? Le extendí el teléfono en silencio. Miró la pantalla, y su rostro de pálido se volvió gris. Dios mío, susurró. Pensé que había borrado. Entonces era verdad. Todo era verdad. Roberto. Salió entre mis dientes. Mi amigo, Roberto. Sofía se dejó caer en la silla frente a mí. Sus manos temblaban cuando dejó el teléfono sobre la mesa, como si quemara los dedos. Fue hace mucho, comenzó, y su voz temblaba. Ya terminó. Migue, por favor. ¿Hace mucho? Sentí como dentro crecía algo caliente, listo para estallar. Fue hace 5 años. 5 años callaste. No podía decirlo. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que descubriera qué clase de esposa tengo? Las palabras salieron bruscas, hirientes. Sofía se estremeció, como si lo hubiera golpeado. Y tal vez eso era lo que quería en ese momento, causar dolor, como me dolía a mí. Cuéntame, exigí, tratando de hablar más pausadamente. Todo, desde el principio. Se cubrió el rostro con las manos. Los hombros temblaron. Miraba sus lágrimas y no sentía compasión, solo vacío. ¿Recuerdas cuando murieron los padres de Roberto? Comenzó sin levantar la cabeza. Él se perdió por completo entonces, y Lena lo abandonó. No aguantó, dijo que no podía lidiar con su dolor. Recordaba. Fue un tiempo terrible, accidente en la carretera. Su madre y padre murieron al instante. Roberto llegó al funeral solo, la novia se negó a ir. Luego terminaron. Yo estaba en una obra en otra ciudad, llamé, di el pésame, prometí ir, pero el trabajo, siempre estaba ese maldito trabajo. Quería apoyarlo, continuó Sofía. Solo hablar, escuchar. Tú estabas ocupado, siempre estabas ocupado entonces. Ahí estaba, la acusación envuelta en explicación. ¿Entonces es mi culpa? Pregunté fríamente. No, Dios, no, Migue, soy yo, fui débil, solitaria. Me parecía que no te importábamos, ni Mateo ni yo. Te ibas por semanas, regresabas, caías dormido y te ibas otra vez. Y Roberto estaba cerca, me necesitaba, ¿entiendes? Él me necesitaba a mí. Y le diste lo que solo me pertenecía a mí. No respondió. El silencio duró una eternidad. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Casi un año entero de doble vida, un año de mentiras, fingimientos, besos de despedida por las mañanas cuando sabía que por la tarde se vería con otro. ¿Por qué terminó? No podía más. Sofía finalmente levantó la cabeza y en sus ojos había lágrimas. Me era insoportable, me despertaba por las noches y pensaba, ¿qué estoy haciendo? Estoy destruyendo nuestra familia, te engaño a Mateo. Roberto quería que me fuera con él, pero yo no podía. Te amo, Migue, siempre te amé. Fue un error terrible, imperdonable. ¿Él sabe? ¿Mateo? No, por supuesto que no, nadie lo sabe. Roberto, entonces se fue hace 4 años, simplemente desapareció. Y yo hasta me ofendí con él. Se llama amigo de la infancia. Fue por mí. Le pedí que no llamara más ni escribiera. Él prometió. Me recosté en el respaldo de la silla. La información no cabía en mi cabeza. Mi Sofía, mi amigo. 1 año de infidelidad bajo mis narices. ¿Por qué no lo dijiste tú misma cuando terminaste? Quería, 100 veces quería. Pero luego pensaba, ¿para qué? Quedó en el pasado. ¿Para qué herirte, destruir lo que con tanto esfuerzo construíamos? Así que decidiste por mí, que era mejor que no supiera.
Sí, respondió simplemente. Decidí, y tal vez ese también fue un error. Pero pensaba en ti, en nosotros, no quería perderte. Estábamos sentados uno frente al otro, personas extrañas de repente, 15 años juntos, y en ese minuto parecía que la veía por primera vez. Vete, pedí. Necesito pensar. Sofía se levantó, dio un paso hacia la puerta, se dio la vuelta. Migue, entiendo si no puedes perdonar, pero sabe, me arrepiento cada día, cada minuto de estos últimos 5 años. Y si pudiera devolver el tiempo, vete, repetí más bajo. Se fue, cerrando la puerta suavemente. Me quedé sentado en el estudio hasta el amanecer. Miraba por la ventana, hacia la oscuridad, tratando de entender qué hacer después. ¿Irme? ¿Divorciarme? ¿Destruir la familia? ¿Dañar a mi hijo? ¿O intentar perdonar aunque sea por Mateo? Al amanecer tomé una decisión, o mejor dicho, me convencí de tomarla. Habían pasado 5 años. Fue su error, pero también mío. La llevé a eso con mi ausencia. Se arrepiente. Me eligió entonces, cuando pudo irse. Intentaría perdonar. Por ella, por mi hijo, por lo que había entre nosotros alguna vez. Pero ya entonces, en esa hora del amanecer, sentía, perdonar con la cabeza y perdonar con el corazón son cosas diferentes. Y lo segundo podía resultar imposible. Habían pasado 6 meses desde aquella noche, 6 meses que se podrían llamar vida si no fuera por un pero. Existíamos uno al lado del otro, no juntos. Sofía preparaba desayunos, yo leía las noticias matutinas, discutíamos las facturas de servicios y las calificaciones de Mateo, íbamos a juntas de padres, comprábamos víveres. Desde fuera, una familia normal. Desde dentro, dos personas intentando pegar un jarrón roto, sabiendo que las grietas seguirían visibles. Yo me esforzaba, de verdad, me esforzaba. Me decía, el pasado no se devuelve, hay que seguir adelante. Ella se arrepiente, me eligió, fue hace 5 años, 5 años, tanta agua había corrido. Mateo entró a la secundaria, compramos un auto nuevo, expandimos el negocio, la vida continuaba. Pero la memoria resultó más fuerte que la lógica. Me despertaba por las noches y miraba a Sofía durmiendo a mi lado. A la luz de la luna, su rostro parecía tan tranquilo, casi infantil, e inmediatamente en mi cabeza surgían imágenes. Ella y Roberto en aquella cafetería, su risa, la mano de él sobre su hombro. Cerraba los ojos, pero las imágenes no se iban. Vivían dentro de mí, como una astilla bajo la piel, invisible, pero recordándose constantemente. Lo peor eran los detalles. Ella podía demorarse en la tienda media hora y yo ya revisaba el teléfono. Miraba la hora de la última conexión al mensajero. Si no contestaba inmediatamente la llamada, por dentro todo se apretaba en un nudo tenso. La razón decía, está en la caja, pero el subconsciente susurraba, ¿y si...? Una vez me desperté en medio de la noche. Sofía no estaba en la cama. La encontré en la cocina. Estaba sentada junto a la ventana con una taza de café y lloraba. En silencio, casi sin sonido. Quise acercarme, abrazarla, decir algo reconfortante, pero las piernas no se movían. Me quedé en la puerta y miré cómo lloraba mi esposa y no sabía si tenía derecho a consolarla, o si ella había perdido ese derecho cuando estuvo en los brazos de otro. Mateo lo sentía. Los niños siempre sienten cuando algo no anda bien en la familia. Se volvió más callado, más retraído. Antes charlaba sin parar durante la cena, sobre la escuela, amigos, juegos. Ahora respondía con monosílabos, terminaba rápido su porción y se escapaba a su cuarto. Y a veces captaba su mirada, atenta, estudiosa, demasiado adulta para 12 años. «Papá, ¿todo está bien entre tú y mamá?», preguntó una noche. Estábamos solos. Sofía había ido donde su amiga. Yo reparaba un banco. Mateo fingía jugar en el teléfono, pero en realidad me observaba. «¿Por qué preguntas?». «Solo que están como raros. Antes bromeaban, reían, y ahora siempre están callados». Dejé las herramientas. Miré a mi hijo a los ojos, grises, como los míos, pero con las pestañas de Sofía. «Los adultos tienen periodos difíciles»,
dije, eligiendo las palabras. Pero eso no significa que no nos amemos. ¿O a ti? ¿No se van a divorciar? La pregunta sonó asustada. Lo atraje hacia mí, lo abracé torpemente. Ambos no estábamos acostumbrados a tal ternura abierta. No, hijo, no nos divorciaremos. Lo dije con seguridad, aunque yo mismo no sabía si era verdad, o solo tranquilizaba al niño, o a mí mismo. Sofía también se esforzaba, hasta el agotamiento. Cocinaba mis platillos favoritos, planchaba las camisas, aunque yo estaba acostumbrado a hacerlo yo mismo. Se interesaba por el trabajo, aunque antes los temas de construcción la aburrían francamente. Y en ese esfuerzo había algo sofocante. Quería recuperar a aquella Sofía de antes, viva, espontánea, a veces caprichosa, pero obtenía una esposa perfecta de anuncio de televisión. Una vez no aguanté. Para, dije cuando por enésima vez preguntó si me traía café. Se quedó inmóvil con la cafetera en las manos. ¿Parar qué? Ser tan impecable. No eres un robot. Tienes derecho a ser tú misma. Solo quiero que estés bien. Estaba bien cuando eras auténtica, no cuando interpretas a la esposa ejemplar. Dejó la cafetera, se sentó frente a mí. En sus ojos brilló algo, ofensa, enojo, o alivio de que finalmente dijera lo que se había acumulado. No sé cómo ser, admitió. Cada palabra mía, cada gesto, tengo miedo de hacer algo mal, de que recuerdes otra vez, de que te alejes definitivamente. Ya recuerdo, respondí cansado. Constantemente, y tu café no va a cambiar eso. Nos quedamos sentados así mucho tiempo, en silencio. Luego ella se levantó y se fue, y yo me quedé en la mesa pensando, tal vez debería haberme ido entonces, en aquella noche. ¿No intentar juntar los fragmentos? Habría sido más limpio, más honesto. Pero me quedé. Por amor o por cobardía, no podía entenderlo. En mayo llegó Lucía, la amiga de Sofía desde la universidad. Eran amigas desde que yo conocía a Sofía, mujer ruidosa, enérgica, siempre llena de planes e ideas. Esta vez trajo una invitación a la cabaña. Chicos, basta de avinagramiento en la ciudad, anunció, entrando en tromba un sábado por la mañana. Allá tengo carne asada, río, mosquitos del tamaño de un helicóptero, una belleza. Sofía sonrió. Por primera vez en muchos días sonrió de verdad. Lu, no estamos listos. Vamos, Migue, a ti te gusta el campo, ¿no? Mateo, ¿sabes pescar? Mateo se animó. Lo miré, a ese destello de esperanza en sus ojos, y asentí. Está bien, iremos. Ese día resultó sorprendentemente ligero, tal vez porque Lucía charlaba constantemente algo, no dejándonos a Sofía y a mí quedarnos atascados en un silencio incómodo, o porque la naturaleza, el bosque, el río, el olor de la fogata, como que lavaba de nosotros la costra urbana. Mateo corría con la caña, yo encendía el asador, las mujeres cortaban ensaladas, casi como antes. Por la noche, cuando Mateo se durmió en la tienda y Sofía fue al río, Lucía se sentó a mi lado junto a la fogata que se apagaba. Migue, dijo en voz baja, no me mandes al diablo, pero veo lo que les pasa. Métense. ¿Ella sabía? ¿Sofía le había contado? Todos tienen tiempos difíciles, respondí evasivamente. Migue, conozco a Sofía desde hace 20 años. Ha llorado hasta secar sus ojos estos últimos meses y tú no te pareces a ti mismo. Lo que sea que haya pasado, no dejes que los destruya definitivamente. No sabía detalles. Eso era obvio. Solo veía las consecuencias. A veces, dije lentamente, el pasado no suelta. Entonces, tal vez valdría la pena enfrentarlo, de verdad, y no llevarlo dentro como un peso. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que ya me había enfrentado 100 veces en mi cabeza, pero no ayudaba? ¿Que conocer y aceptar no son lo mismo? Lucía suspiró, se levantó. Bueno, no me meto, solo que da pena verlos. Se aman, se nota incluso a través de todo este dolor. Se fue a dormir. Me quedé solo junto a la fogata. Las brasas ardían, a veces chisporroteaban. Como nuestro matrimonio con Sofía. Algo aún ardía por dentro, no se había apagado del todo. Pero, ¿podría volver a encenderse? ¿O así estaríamos hasta el final, brasas sin fuego? A finales de junio entendí.
Habíamos llegado a un callejón sin salida. Vivíamos cerca, pero no juntos. Yo no podía perdonar de verdad. Ella no podía dejar de sentirse culpable. Y esa culpa, esos reproches no dichos, nos consumían lenta pero seguramente. Una noche estaba sentado en el estudio cuando sonó una llamada de un número desconocido. Código de la Ciudad de México. Bueno, Migue, soy yo, Roberto. El corazón pareció tropezar. No había escuchado esa voz en 4 años, desde que desapareció de mi vida y yo me ofendía con el amigo de la infancia, sin saber que yo mismo era la causa de su desaparición, o mejor dicho, mi esposa. Roberto, mira, estoy en la Ciudad de México ahora. Quiero ir, necesito hablar. Hablar en serio. Por dentro todo se enfrió. ¿De qué? De lo que hace tiempo se debió hablar. ¿Nos vemos? Debería haber rechazado, mandarlo al diablo. Pero en lugar de eso escuché mi propia voz. Ven, el sábado, te anoto la dirección de una cafetería. Al colgar me quedé sentado inmóvil mucho tiempo. ¿Para qué venía? ¿Qué quería decir? Y sobre todo, ¿por qué acepté? Tal vez Lucía tenía razón. Tal vez era hora de enfrentar el pasado finalmente. No en la cabeza. Allá ya me había enfrentado 6 meses sin resultado, sino de verdad, cara a cara con el hombre que destruyó mi certeza en el mundo, o que me ayudó a entender que el mundo nunca había sido tan simple como yo me lo imaginaba. Elegí la cafetería en las afueras. No es que me avergonzara del encuentro, pero tampoco quería exponerlo. Un lugar pequeño con mesas de madera y olor a pan recién horneado. Aquí entraban principalmente locales. Era casi imposible encontrar conocidos casuales. Llegué 20 minutos antes. Pedí café que no bebí. Solo miraba cómo se enfriaba en la taza, las manos sobre la mesa, y noté que los dedos se cerraban en puños. Los aflojé. Volví a cerrarlos. Los nervios estaban tensos, como cuerdas a punto de romperse. Roberto apareció exactamente a las 2. Lo reconocí de inmediato, aunque había cambiado. Adelgazó, se dejó barba, en las sienes apareció canas. Pero el andar seguía siendo el mismo, un poco bamboleante, seguro. Miró alrededor, me encontró con la vista y se dirigió a la mesa. Migue, Roberto. No nos dimos la mano. Se sentó frente a mí, se quitó la chamarra. La mesera se acercó, pidió té. Guardamos silencio hasta que trajo el pedido y se alejó. Gracias por aceptar verme, comenzó Roberto. La voz la tenía ronca, como si fumara mucho o hubiera gritado, o tal vez simplemente estaba nervioso, como yo. ¿Para qué viniste?, pregunté directamente. Giró la cucharita en el vaso sin levantar los ojos. Me llamó Lucía, la amiga de Sophie. Dijo que las cosas están muy mal, por lo que pasó entonces. Entonces Lucía sí sabía, y no solo sabía, decidió intervenir. Dentro brotó enojo. ¿Qué derecho tenía de meterse en nuestra vida? ¿Sacar del pasado a quien debía quedarse allí para siempre? ¿Y qué? Mi voz sonó más dura de lo que quería. ¿Viniste a pedir perdón? ¿O a explicar que todo fue diferente? Vine a decir la verdad, la que debes escuchar. ¿Qué otra verdad? Lo sé todo, leí los mensajes, vi las fotos. Roberto finalmente levantó la cabeza, los ojos cansados, de esos que tienen las personas que hace tiempo no duermen tranquilas. Sabes los hechos, dijo lentamente, pero no sabes lo que estaba detrás de ellos. Me bastan los hechos. No, Migue, no bastan, porque estás matando tu matrimonio por algo que no entiendes del todo. Quise levantarme e irme, pero algo me detuvo. Tal vez la entonación en su voz, tal vez la desesperación en sus ojos. Me quedé sentado. Habla, solté, ya que viniste. Roberto tomó un sorbo de té, hizo una mueca, demasiado caliente. Cuando murieron mis padres, me rompí, comenzó. Completamente. No podía comer, dormir, pensar. Lena se fue, dijo que me había vuelto insoportable. Y tenía razón. Me convertí en una herida ambulante. Todos alrededor intentaban ayudar, pero sus palabras pasaban de largo. Todos, excepto Sophie. Calló. Esperé. Ella venía. Simplemente se sentaba a mi lado. No decía frases de rigor como «todo estará bien» o «el tiempo cura». Guardaba silencio conmigo. Y
Eso era lo único que ayudaba, ¿entiendes? No intentaba repararme, simplemente estaba. Y se enamoraron, terminé por él. No, o sea, no de inmediato. Primero ella fue solo luz en la oscuridad, la única persona con la que no me sentía un completo desgraciado. Y luego, sí, me enamoré, de verdad, tanto que me despertaba pensando en ella y me dormía con los mismos pensamientos. Escuchar esto dolía, como hundir una astilla más profundo, pero guardé silencio. Pensé que ella también me amaba, que estaríamos juntos, hasta hacía planes. Nos iríamos de aquí, comenzaríamos una nueva vida, sueños tontos de un hombre desesperado. Pero no se fue. No, Roberto negó con la cabeza. Dijo que no podía, que tenía familia, que te amaba. No le creí. Pensé que solo temía cambiar de vida. La convencía, presionaba, casi chantajeaba. Decía que sin ella no lo lograría. Calló, mirando más allá de mí. ¿Y ella? Lloraba. Decía que a ella también le dolía, que no quería hacerle daño a ninguno de nosotros. Pero su elección eras tú. Siempre fuiste tú. Migue, ella terminó nuestra relación no porque se desenamorara o se asustara. Terminó porque no podía seguir engañándote. No podía vivir una doble vida. ¿Entiendes la diferencia? Callé. Por dentro todo se mezcló. Rabia, dolor, algo más indefinido. Te eligió a ti, repitió Roberto. Cuando le ofrecí todo, mi amor, disposición para empezar de nuevo, lo que fuera, te eligió a ti. Estabas en la obra, desaparecías por semanas, ni siquiera sabías qué pasaba en casa. Y ella igual te eligió. ¿Por qué desapareciste entonces? Pregunté. Hace 4 años simplemente te esfumaste. Pensé que te habías ofendido por algo. Ella me lo pidió. Dijo que no podría restaurar su matrimonio si yo estaba cerca. Me pidió que me fuera y no me comunicara. Fue... sonrió amargamente. Fue lo peor que pudo pedirme. Pero acepté, porque amaba, de verdad amaba. Y si lo único que podía hacer por ella era desaparecer, desaparecí. La mesera se acercó, preguntó si traía algo más. Ambos negamos con la cabeza. Se alejó, entendiendo que mejor no molestar. ¿Para qué me dices todo esto? Pregunté y mi voz tembló. ¿Crees que me será más fácil? Creo que debes saber. Roberto me miró directamente a los ojos. Que tienes una esposa increíble. Sí, cometió un error terrible, pero lo corrigió. Sola. Pudo irse conmigo. No se fue. Pudo seguir mintiendo. No lo hizo. Eligió vivir honestamente contigo, aunque eso significara vivir con culpa. Se inclinó hacia adelante y en su mirada había algo casi suplicante. Migue, vi cómo lloraba tomando la decisión de dejarme. Escuché cómo decía que te ama más que nada en el mundo, más que su paz, más que su felicidad. No es una santa, no hay santos, pero es tuya, y tú eres suyo. Y si ahora echas esto a perder por orgullo u ofensa, no es orgullo, lo corté, es dolor. Cada vez que la miro, los veo juntos, cada roce me recuerda que ella te tocó. ¿Cómo vivo con eso? No sé, respondió Roberto honestamente. No soy psicólogo, solo soy un hombre que amó a tu esposa y la dejó ir porque te pertenecía. Siempre te perteneció. Yo fui un episodio enfermo, equivocado en su vida, pero no el protagonista. El protagonista eres tú. Nos quedamos en silencio. Afuera comenzaba a llover, de verano, cálido. Las primeras gotas golpearon el vidrio inseguramente, luego cada vez más insistentes. ¿Ella sabe que estás aquí? Pregunté. No, Lucía no le dijo. Quería que fuera una sorpresa, aunque probablemente no sea la palabra correcta. ¿La perdonaste? Pregunté finalmente. ¿Por no elegirte? Roberto pensó. No, dijo lentamente. No perdoné, pero acepté. Son cosas diferentes. Perdonar es cuando olvidas el dolor. Aceptar es cuando vives con él, pero ya no te controla. Se levantó, sacó la cartera. Yo pago. No hace falta. Hace falta. No vine para que tú invitaras. Pagó, se puso la chamarra. Se detuvo junto a la mesa. Migue, no te pido que me perdones. No lo merezco. Pero Sophie, ella merece una oportunidad. No lo digo por mí, por ella y por ti. Tienes derecho a la felicidad, incluso después de lo que pasó. Extendió la mano. La miré.
Una mano normal que una vez abrazó a mi esposa. La estreché, breve, sin palabras extras. Roberto se fue. Me quedé sentado junto a la ventana. La lluvia arreciaba, la gente corría bajo los aleros. Miraba ese ajetreo y pensaba en las palabras que acababa de escuchar. Me eligió. Entonces, hace 5 años, cuando pudo irse. Eligió, aunque yo estaba lejos, aunque estaba ocupado, aunque no veía su dolor. ¿Y yo qué hice estos 6 meses? Juzgué, condené, convertí nuestra vida en tortura para ambos. Roberto vino a defenderla. El hombre que consideraba traidor resultó más honesto que yo. Él la amó, la perdió y pudo dejarla ir. ¿Y yo la tenía todo este tiempo y casi la perdí por mi propia incapacidad de lidiar con el pasado. Saqué el teléfono. Lo miré largo rato, sin saber qué escribir. Al final lo guardé de nuevo en el bolsillo. Las palabras en un mensaje no transmitirían lo que necesitaba decirse. Esto requería una conversación, real, sin medias palabras y sin miedo. Pero primero necesitaba resolverlo conmigo mismo, entender si estaba realmente listo para seguir adelante. No fingir, como estos últimos 6 meses, sino construir la vida de nuevo de verdad. Me levanté, salí de la cafetería. La lluvia caía a cántaros. Me subí al auto, pero no arranqué el motor. Solo me quedé sentado, escuchando el tamborileo de las gotas sobre el techo, y pensaba en qué seguía. Me quedé sentado en el auto y miraba cómo la lluvia difuminaba el mundo tras el vidrio. Las gotas resbalaban por el parabrisas, fundiéndose en arroyos. Y en eso había algo tranquilizador. Movimiento monótono, predecible, a diferencia de la tormenta que se desataba en mi cabeza. Las palabras de Roberto no me daban paz. Giraban, se enganchaban unas con otras, se alineaban en nuevos sentidos. Te eligió, siempre te eligió. ¿De verdad no había visto esto en 6 meses? ¿O no quería verlo porque la rabia y la ofensa nublaban los ojos? Necesitaba irme, a casa o a donde fuera, pero las manos yacían inertes sobre el volante. Arrancar el auto parecía una tarea imposible. Primero había que entender. ¿Qué le diría a Sofía? ¿Cómo explicaría que me había reunido con Roberto? Y sobre todo, ¿qué sentía yo ahora? El teléfono sonó bruscamente, rompiendo el silencio. Me sobresalté, miré la pantalla. Número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas, pero ahora presioné responder mecánicamente. Bueno, Miguel Sánchez. Voz femenina, oficial, preocupada. Soy la subdirectora de la secundaria número 17. Hubo una situación con su hijo. El corazón cayó a algún lugar abajo. ¿Qué pasó? Mateo sufrió un accidente. Mejor dicho, lo rozó un auto cerca de la escuela. Llamamos a la ambulancia, lo llevaron al hospital general. ¿Puede venir? No escuché las palabras siguientes. En los oídos zumbaba. Las manos temblaron tanto que el teléfono casi se cae. ¿Qué hospital? Hospital General, en Hidalgo. Departamento de Traumatología. Solté el teléfono sin despedirme. Arranqué el motor, y el auto arrancó tan bruscamente que las llantas patinaron sobre el asfalto mojado. Al hospital. 20 minutos de manejo normal. Lo hice en 12, sin notar ni semáforos, ni charcos, ni bocinas de conductores indignados. En la cabeza giraba un solo pensamiento: que todo esté bien, que esté vivo y sano. Todo lo demás, infidelidades, ofensas, orgullo, se convirtió en polvo, en nada. ¿Qué importa lo que pasó hace 5 años si ahora mi hijo está en el hospital? Entré a urgencias casi atropellando a una camillera con carrito. ¿Dónde está traumatología? Trajeron a un niño, Mateo Sánchez. Señaló asustada la dirección. Corrí por el pasillo, resbalando con la suela mojada. El departamento resultó estar en el segundo piso. Junto al puesto de enfermeras estaba Sofía. Estaba pálida, el cabello despeinado, el rímel corrido bajo los ojos. Al verme, dio un paso hacia mí, y vi en su mirada el mismo terror que me desgarraba por dentro. Migue, su voz temblaba. Dijeron que tiene conmoción y tal vez fractura de brazo. Están haciendo radiografía ahora. La abracé. Sin pensar, sin sopesar, simplemente la abracé porque temblaba y no podía soportarlo.
Se hundió en mi hombro y sentí cómo sus lágrimas mojaban la camisa. Salió corriendo tras la pelota, susurraba entre sollozos. Directo a la calle. El auto frenó, pero no alcanzó. El espejo lateral lo golpeó, cayó, se golpeó la cabeza. Migue, ¿y si? Tranquila. Acariciaba su espalda, apenas conteniéndome yo mismo. Todo estará bien, ¿me oyes? Todo estará bien. Nos quedamos así, no sé cuánto tiempo. Tal vez 1 minuto, tal vez 10. La gente pasaba, pero me daba igual. Solo importaba que ella estuviera aquí, cerca, y que juntos viviéramos esta pesadilla. Del consultorio salió un doctor, hombre de unos 50 años, con lentes y bata blanca. ¿Los padres de Sánchez? Ambos nos lanzamos hacia él. ¿Cómo está? Pregunté, y la voz se quebró en la última palabra. Tranquilos, nada crítico. Fractura cerrada de radio derecho, conmoción cerebral de grado leve, raspones. Pusimos yeso, lo dejaremos en observación 24 horas. En 1 semana o semana y media quitaremos las suturas y el yeso en 1 mes. A su edad todo sana rápido. Sofía sollozó. De alivio esta vez. Sentí cómo las piernas se doblaban. Me apoyé en la pared. ¿Podemos verlo? Pueden. Está en la sala ahora, todavía un poco atontado por el analgésico, pero consciente. Entramos a la sala de 4 camas. Solo una estaba ocupada. Mateo yacía bajo una sábana blanca. El brazo derecho con yeso descansaba sobre el pecho. En la frente lucía una curita grande. Bajo el ojo se formaba un moretón. Pero estaba vivo. Vivo, e incluso intentó sonreír al vernos. «Oh, hola», murmuró somnoliento. Sofía se lanzó a la cama, tomó su mano sana, presionó el rostro contra la palma. «Mateo, mi amor, ¿cómo estás? ¿Te duele algo?» La cabeza un poco, y el brazo, pero tolerable. Me acerqué del otro lado, toqué su hombro. Un nudo en la garganta impedía hablar. «¿Qué hiciste, hijo?», salió con dificultad. «Nos asustaste». «Perdón», bajó los ojos culpablemente. La pelota rodó, no pensé. «No importa». Sofía acariciaba su cabello, todavía llorando. «Lo importante es que estás vivo, lo demás no importa». Nos sentamos a ambos lados de la cama y por primera vez en 6 meses entre nosotros no había esa pared invisible. El miedo por nuestro hijo la borró. Simplemente la borró, como si nunca hubiera existido. Nos miramos sobre Mateo, y en esas miradas había comprensión. Casi perdimos lo más querido. No solo a él, aunque también a él, sino también el uno al otro, y nuestra familia. Mateo se durmió. Los medicamentos hacían lo suyo. La enfermera asomó la cabeza, nos pidió salir para que descansara. Obedientes salimos al pasillo. «Sofía», llamé en voz baja. Se dio la vuelta. Ojos enrojecidos, rostro lloroso, pero hermosa, tan hermosa que el corazón se apretó. «Hoy me reuní con Roberto». Se quedó inmóvil. Una sombra cruzó su rostro. «¿Qué?» «Vino». Lucía lo llamó. Quería que él me explicara algunas cosas. Sofía se apoyó en la pared, se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, Lucía, yo no le pedí». «Lo sé, ella decidió sola. Y probablemente tuvo razón». Levantó la cabeza. Me miraba sin entender. «Hablamos», continué. «Largo rato». Él contó cómo fue todo. ¿Por qué terminaste? ¿Por qué se fue? Y yo entendí algo. «¿Qué?», susurró. «Que soy un idiota. 6 meses torturando a ambos por un pasado que hace tiempo terminó. 6 meses dictándote sentencia aunque ya habías cumplido condena. Y hoy, cuando llamaron de la escuela, Sophie venía hacia acá y pensaba en una sola cosa. Si algo le pasa a Mateo, no lo sobreviviré. Y luego pensé, ¿y si te pierdo a ti? ¿Si no aguantas y te vas?» Y entendí que sería igual de doloroso, tal vez más. Me miraba y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. «No perdonaré en un día», dije honestamente. «No puedo chasquear los dedos y olvidar, pero quiero intentar. No fingir como estos 6 meses, sino empezar de nuevo de verdad. Si estás de acuerdo, si aún no te has cansado de mí». Sofía dio un paso hacia mí y me abrazó, fuerte, desesperadamente, como si temiera que desaparecería. «Te amo», susurró en mi hombro. «Te amo».
A pesar de todo, siempre te amé. Y yo te amo, respondí, y solo al decirlo en voz alta entendí cuánto era verdad. Nos quedamos en el pasillo del hospital, con olor a cloro y medicinas, abrazados, como dos personas que milagrosamente sobrevivieron a un naufragio. Alrededor seguía la vida normal. Enfermeras iban con papeles, en algún lugar lloraba un niño, alguien hablaba por teléfono. Y nosotros estábamos en nuestro mundo. Un mundo pequeño, frágil para dos, que casi destruimos nosotros mismos. Vamos a sentarnos con él, propuso Sofía. De repente despierta, se asusta. Asentí. Regresamos a la sala. Acercamos sillas a la cama desde ambos lados. Mateo dormía, respirando suavemente. Tomé la mano de Sofía. Por primera vez en 6 meses, simplemente la tomé y no la solté. Ella apretó mi palma en respuesta. Nos quedamos así hasta la noche. A veces intercambiábamos palabras, a veces callábamos, pero era otro silencio, no pesado, opresivo como se había vuelto en los últimos meses, sino tranquilo, casi pacífico. Cuando oscureció, la enfermera trajo un catre. Pueden quedarse por la noche, dijo. Se permite un padre. Nos miramos. Quédate tú, propuse. Mañana temprano vengo, te relevo. No, Sofía negó con la cabeza. Quedémonos juntos. En el catre de alguna manera cabremos. La enfermera sonrió comprensivamente y se fue. Nos acomodamos en el catre estrecho, incómodo, apretado, pero juntos. Sofía puso la cabeza en mi hombro. La abracé. Mateo roncaba en su cama, afuera zumbaba la lluvia. Y por primera vez en 6 meses me dormí tranquilo, sin pesadillas, sin pensamientos obsesivos. Simplemente me dormí, abrazando a mi esposa y sabiendo que mi hijo está cerca, que todo estará bien. Tal vez no de inmediato, tal vez no perfectamente, pero estará, porque estamos juntos. Y eso es lo principal. 3 meses después, yo estaba en la cocina, intentando recordar dónde Sofía había guardado la sartén nueva. Ella se había ido desde temprano donde su amiga. Lucía la invitaba a no sé qué exposición. Insistí en que fuera. Los últimos meses ambos tratábamos de darnos espacio uno al otro, no por desconfianza, sino por comprensión de que cada uno necesitaba su tiempo, sus intereses, su vida aparte de nosotros dos. Papá, ¿qué haces ahí hurgando? Mateo asomó la cabeza desde su cuarto. Le quitaron el yeso hace 2 semanas. El brazo aún dolía un poco, pero ya cargaba la mochila pesada a la escuela y jugaba fútbol con los amigos. Busco la sartén, prometí hacer hot cakes. Está en ese gabinete, a la izquierda de la estufa. Abrí la puerta indicada. Efectivamente, ahí estaba. ¿De dónde sabes? Pues vi cómo mamá los guardaba ahí. Encogió los hombros. Tú siempre estás en las obras, ¿no viste? Antes esa frase habría dolido. Me habría recordado aquel tiempo cuando desaparecía en las construcciones sin notar cómo se derrumbaba mi familia. Ahora solo sonreí. Bueno, señor observador, ve a lavarte las manos, ahora vamos a cocinar. Nos movíamos en la cocina juntos. Yo batía la mezcla, Mateo ponía la mesa. Una mañana normal de sábado. Había habido muchas así en los últimos meses, pero cada una aún parecía un pequeño milagro. La cotidianidad que casi perdí. Papá, ¿puedo hacer una pregunta? Mateo ponía el frasco de mermelada en la mesa. Dale. ¿Ahora todo está bien entre tú y mamá? Dejé de batir la mezcla, me di la vuelta. Mi hijo me miraba seriamente, con esa mirada que apareció en él después del hospital, como si hubiera madurado de la noche a la mañana. ¿Por qué preguntas? Solo que están diferentes, no como antes, cuando todo estaba mal, pero tampoco como antes de eso. Diferentes como ríen, como se miran. Muchacho listo, demasiado listo para sus 12 años. Dejé el batidor, me senté frente a él. ¿Sabes, Mateo? Los adultos tienen tiempos difíciles. Tu mamá y yo pasamos por eso. Y sí, cambiamos. Pero no es malo. Simplemente ahora entendemos algunas cosas que antes dábamos por sentado. ¿Qué cosas? Que el amor no es solo fiestas y regalos, es también trabajo, cada día. Que hay que hablar, escuchar, perdonar. Que nadie es perfecto, y eso está bien.
Asintió, digiriendo lo dicho. ¿Y de verdad no se van a divorciar? De verdad que no, respondí firmemente. Lo prometo. Mateo sonrió, ampliamente, aliviado, y entendí que ese miedo había estado en él todo este tiempo. Tenía miedo incluso cuando Sofía y yo intentábamos fingir que todo estaba bien. Los niños siempre sienten la verdad. Entonces apúrate con esos hot cakes, me estoy muriendo de hambre. Freímos una pila entera de hot cakes, con mermelada, con leche condensada, simplemente con azúcar. Comimos ahí mismo en la cocina, quemándonos y riendo. Mateo contaba sobre la escuela, sobre cómo iban a ir de excursión con la clase. Yo escuchaba y pensaba, ¿cómo pude casi perder esto? Estas mañanas simples, esta risa, esta confianza en los ojos de mi hijo. Sofía regresó al mediodía. Irrumpió en el apartamento con bolsas, sonrojada, feliz. «No van a creer lo que encontré», anunció desde la puerta. «¿Recuerdan aquella cafetería vieja en la calle Morelos donde nos conocimos? Pues la restauraron. Ahora es museo, pero se puede entrar, ver». Hablaba rápido, atropelladamente, y yo la miraba sin poder saciarme. Ahí estaba, mi Sofía, viva, espontánea, como era hace 15 años. Había regresado. O mejor dicho, ambos regresamos a ser nosotros mismos. «Ah, y Lucía mandó saludos», agregó Sofía quitándose la chamarra. «Y dijo que debemos ir a su cabaña el próximo fin de semana. Promete que ya no hay mosquitos». «¿Vamos?», pregunté. «Claro, Mateo, ¿quieres ir a pescar?» «Claro que sí, solo que esta vez llevo mejor caña». Nos sentamos los tres en la cocina, y afuera brillaba el sol de octubre. No muy fuerte, pero cálido. Sofía contaba sobre la exposición. Mateo interrumpía con sus historias. Yo solo escuchaba y sentía cómo por dentro algo finalmente soltaba. Ese dolor que roía por 6 meses no desapareció del todo. Probablemente su huella quedaría para siempre. Pero ya no me controlaba. Lo acepté. Acepté el pasado tal como fue. Y lo solté. Por la noche, cuando Mateo se encerró con las tareas, nos sentamos con Sofía en el sofá. Ella hojeaba una revista, yo miraba las noticias. Una noche normal. Pero en algún momento, ella puso la cabeza en mi hombro. «Miguel», dijo en voz baja, «gracias». «¿Por qué?» «Por quedarte, por darnos una oportunidad». Besé su frente. «Fuiste tú quien dio la oportunidad. A mí, a nosotros». Nos quedamos sentados así largo rato, sin encender la luz, hasta que afuera oscureció por completo. Y en esa oscuridad, en ese silencio, había más cercanía que en todas las palabras que nos dijimos en 15 años. El amor es algo extraño. No siempre se ve como en el cine. A veces es silencioso, cotidiano. A veces duele. A veces hay que recogerlo en pedazos y pegarlo de nuevo, sabiendo que las grietas seguirán visibles. Pero si dos están dispuestos a hacerlo, recoger, pegar, sostener, entonces aguanta. Incluso después de errores, incluso después del dolor. Nuestro amor aguantó. No se volvió el de antes, no. Esa certeza ingenua de los primeros años se fue irrevocablemente. Pero se volvió diferente, más fuerte, por decirlo así, más consciente. Ahora sabíamos el precio de lo que teníamos y estábamos listos para cuidarlo cada día. En el dormitorio sobre el buró yacía aquel viejo celular de Sofía. No lo tiré, aunque iba a hacerlo. Simplemente en algún momento entendí, es parte de nuestra historia. Desagradable, dolorosa. Pero la historia no consiste solo de páginas luminosas, y olvidar las oscuras es imposible. Y probablemente no hace falta. Enseñan a valorar la luz. «¿En qué piensas?», preguntó Sofía notando mi mirada. «En varias cosas, en lo afortunados que somos». ¿Afortunados? Bueno, sí, pudimos perdernos el uno al otro. No nos perdimos. Sonrió, tomó mi mano. ¿Sabes? A veces pienso, tal vez todo debía pasar así, para que entendiéramos lo que valemos uno para el otro. Filosofía algo, sonreí. Tal vez, pero igual es verdad. Desde el cuarto de Mateo se escuchó: «Papá, mamá, ayuda con matemáticas». Nos miramos y reímos. Sofía se levantó primero. «Voy, hijo, ahora resolveremos tus ecuaciones». Me quedé en el sofá un minuto más. Escuchaba sus voces tras la pared.
Sofía explicaba. Mateo de vez en cuando preguntaba. Sonidos de la vida cotidiana, de aquella misma vida que casi destruí con mis propias manos. Pero no la destruí, resistimos, los tres, y seguiremos resistiendo, pase lo que pase, porque familia no es sobre perfección, es sobre quedarse juntos incluso cuando todo se derrumba. Me levanté y fui hacia ellos, hacia mi esposa y mi hijo, hacia mi familia, hacia mi hogar, hacia mi vida que continuaba, imperfecta, con cicatrices del pasado, pero real y feliz a su manera, y eso era suficiente. Queridos amigos, ¿qué piensan de la decisión del protagonista? Escriban en los comentarios de qué ciudad son. Si la historia les llegó al corazón, den like y compartan con sus seres queridos. Eso me ayuda muchísimo. No olviden suscribirse al canal. En la descripción encontrarán todas nuestras historias. Les deseamos salud y buen ánimo.